En 3, 2, 1. No sé si me escuchan todos. Bueno, aquí sí la estoy escuchando. Yo no sé si... Sí. Muy bien, Sí. Se escucha perfectamente. Perfecto, pues. Sí, yo también escucho, gracias. Muy buenas noches tengan todas y todos. Estamos muy contentos de estar retomando nuestra segunda temporada de Jueves de Jueces y ahora con sede alternativa en Irapuato. Entonces, bueno, primero que nada, pues agradecerles a todas las personas que nos siguen, que nos acompañan. Como dice mi compañero Paco, no vamos a parar nunca, 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 y esta es la primera muestra porque estamos retomando nuestra segunda temporada. Esta es una misión importante, es una misión ciudadana, es una misión de capacitación. Tenemos que saber y tenemos que entender quiénes son los jueces. Tenemos que saber y tenemos que entender cómo se imparte la justicia en nuestro país, en nuestro estado. Lo que siempre les digo, lo que pasa en el juzgado no se queda en el juzgado. Recording in progress. Lo que pasa en el juzgado nos afecta a todos directamente. Entonces, no podemos parar nunca, nunca, nunca. Tenemos que seguir capacitando. Como ciudadanía tenemos que capacitarnos cada vez más. Y como personas que tenemos la fortuna de conocer el derecho, tenemos que compartir este conocimiento. En segundo lugar, pues agradecerle al juez Rito Lerma que esté con nosotros el día de hoy exponiendo. Él ha estado con nosotros, es parte del equipo creador de este sueño desde el principio. Es el mago de tecnología y de animaciones y de los flyers y todo. Muchas gracias. Y hoy quiero agradecerle muy especialmente, muy personalmente a mi compañero José Luis Arredondo, que nos hace el favor de darnos la anfitrionía, de recibirnos en su lugar y de darnos esta sede alterna de Irapuato, para que se vea que es un proyecto que trasciende fronteras, que no nada más está en León. La Barra Mexicana de Abogados Capítulo Guanajuato no es la Barra de León, es Guanajuato. Estamos en todo el estado y hoy es una muestra de esto. Y de igual forma la Asociación Justicia y Dignidad para Impartidos de Justicia de Guanajuato es una asociación de todo el estado. Entonces estamos abarcando todo Guanajuato, vamos a ir por más fechas, por más lugares y por no parar nunca, nunca, nunca de capacitar. Quiero agradecerles a todos que estemos aquí. Quiero cederle la palabra a José Luis, que es nuestro anfitrión de esta noche, para que nos dé unas palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues les doy una cordial bienvenida aquí a su casa. Mi equipo lo recibimos con mucho gusto, maestro Rito. Bienvenido, gracias por acompañarnos en una sesión muy importante de Jueves de Jueces. Como ya lo dijo la maestra, esto tiene que seguir trascendiendo para que la ciudadanía, el Foro Guanajuatense de Abogados, ustedes mismos, sepamos y ubiquemos muy bien el trabajo tan importante, tan destacado. Nuestro reconocimiento a todos ustedes y quiero darle la bienvenida, maestro, por estar el día de hoy. Nos acompaña el juez Miguel Ángel Martínez también. Bienvenido, señor Gracias, juez. Nos acompaña la notaria María Elena Juárez Gómez, presidenta de Notarios de Irapuato, Asociación Civil. Les quiero agradecer a todos los jueces y juezas que hoy nos acompañan. Queremos hacerlos sentir en su casa. A muchos tengo el gusto de conocerlos, de saber su trayectoria y es para nosotros no solo un gusto, sino un honor recibirlos aquí en su casa. A los abogados, compañeros de la barra, abogados, por allá veo también a la maestra jueza de Pénjamo, también bienvenida. Con muchos de ustedes pues hemos tenido oportunidad de conocernos, pero no me resta más que cederle la palabra al maestro para que nos haga favor de deleitarnos con esta importante conferencia de testigos en el proceso penal. Seguramente nos va a resultar de mucho interés y bienvenidos todos. También presidenta Katia Morales, muchas gracias por darnos la oportunidad. La Barra Mexicana de Abogados es itinerante y tenemos interés en difundir también la cultura jurídica. Es para nosotros un gusto. Nos acompañan también mi equipo de abogados, mis hijos, abogados que trabajan con nosotros, que estamos muy entusiasmados de recibirlos y de hacerlos sentir en su casa. Entonces, quiero también dar la bienvenida a todas las personas que de manera digital están en la plataforma. Y no me queda, maestro, más que cederle el uso de la palabra. Siéntanse en su casa. Muchísimas gracias. Bien, no sé si me escucho porque
Perfecto, bien. También voy a elevar un poquito la voz porque hay compañeros que están aquí de manera presencial que están, bueno, el jardín es amplio y muy bonito, por cierto, pero el jardín es amplio, entonces voy a permitirme elevar un poquito la voz para que me puedan escuchar en este lugar. Bien, primero acordamos que me iba a presentar un poquito, entonces pues soy Rito Lerma Mendoza, en este momento soy juez de oralidad penal de la tercera región del estado de Guanajuato. Un poquito de mi trayectoria, pues empecé en el Poder Judicial desde dando servicio profesional, sellando, foliando y yendo por copias. Posteriormente fui oficial judicial, tuve la oportunidad de ser actuario, secretario de juzgado, duré unos 8 años de secretario de sala, que no son pocos, en realidad, pues creo que fue muy formativo sobre todo esa etapa. Tuve la oportunidad de tener grandes compañeros que desde que era meritorio, mis compañeros oficiales incluso me ayudaron a introducirme, porque estaba en segundo semestre de la licenciatura, pues a introducirme un poquito a qué se hacía, cómo funciona, y pues en realidad he aprendido mucho de todo. He tenido oportunidad de fungir en periodos en suplencia, en su momento, en suplencia de juez de tradicional, bueno, del sistema penal tradicional y juez de ejecución. Actualmente soy juez de oralidad penal de la tercera región y pues bueno, ya sin más, nada más, soy licenciado en Derecho, evidentemente, y realicé estudios de la especialidad de Notaría Pública en la Universidad de Guanajuato, la maestría en Ciencias Jurídico-Penales de la Universidad de Guanajuato y la maestría en Derecho Procesal Judicial de la Escuela de Estudios del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Entonces, este es un poquito, mi trayectoria curricular y mi trayectoria profesional, por llamarlo de alguna manera. Primero, agradezco la invitación tanto a mis compañeros del equipo de Jueves de Jueces que me impulsaron precisamente y me apoyaron y me animaron a realizar esta pequeña charla. También pues a la Barra Mexicana, que en realidad este proyecto de Jueves de Jueces ha sido un esfuerzo grande y hemos sentido en realidad el apoyo de la Barra Mexicana en todos los sentidos, ¿no? Entonces yo creo que este es un proyecto conjunto que en realidad sin su apoyo, sin esta amable recibimiento incluso el día de hoy, pues sería muy complicado hacerlos solos. Entonces, en realidad reconocemos el apoyo, reconocemos y agradecemos todo el impulso que también nos han dado a este gran proyecto. Bien, sin más, voy a entrar un poquito al tema. El tema que vengo a hablar el día de hoy son los testigos en el proceso penal. ¿Y por qué los testigos? Bueno, porque en realidad los testigos son los que muchas veces, o en la mayoría de los casos en materia o en el proceso penal, nos dan los insumos o los instrumentos para emitir una sentencia. Evidentemente también existen los peritos, pero en realidad la gran mayoría de asuntos se resuelve con la intervención de los testigos. Bien, Michel Tarufo nos establece que un testigo es una persona que se supone sabe algo relevante sobre el caso, y a quien se interroga bajo juramento con la intención de saber lo que él sabe, o sea, de que él nos exponga qué es lo que sabe respecto del hecho relevante. En materia penal es un poco diferente a otras materias respecto de quiénes son los testigos. ¿Por qué? Porque en materia penal, a pesar de que el acusado y la víctima son partes procesales de acuerdo a lo que establece el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que el Código sí les da, un carácter también de testigos. ¿Por qué? Porque los trata en términos generales para el desahogo probatorio, salvo algunas especificaciones muy puntuales, sobre todo del acusado que tiene derecho a no declarar o a declarar de manera libre y no a través de interrogatorio y contrainterrogatorio, pues les da un tratamiento en el desahogo probatorio, en el recabo del registro previo o del registro de investigación de partes procesales. Entonces, a diferencia de otras materias donde el actor y el demandado no tienen carácter de testigo, sino de actor y demandado, en materia penal, pues sí, utilizamos el término víctima y acusado o imputado, pero sí se les da un tratamiento pues muy similar a lo que es un testigo. Entonces,
la víctima y el acusado, que serían las partes procesales, pues se pueden asimilar a los testigos, porque en realidad son ellos quien, sobre todo la víctima, cuando, por ejemplo, es un hecho donde no pierde la vida, que es quien inmedia el hecho concretamente, es quien nos puede dar la información. No hay tacha de testigos en materia penal, a diferencia de otras materias. ¿Por qué? Porque bajo la valoración libre y lógica que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos que analizar su testimonio. No voy a hablar de la valoración probatoria porque eso ya lo hizo la juez Paulina de manera muy extensa y me parece muy puntual en el primer jueves de jueces del año pasado, pero se les valora de acuerdo a la lógica, a la razonabilidad de su testimonio, al apoyo que pueden tener y respetando las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Evidentemente, analizamos la coherencia y congruencia del testimonio, tanto congruencia interna como congruencia externa. Es decir, si encuentra apoyo su testimonio con algún otro medio de prueba para efecto de darle eficacia convictiva. Bien, entonces, en materia penal no hay tacha de testigos. Las partes, tanto el acusado, el imputado, o la víctima, en términos generales tienen este carácter de testigos, se les puede y se les desahoga básicamente como testigos con las peculiaridades que ya he indicado. Bueno, voy a hablar un poquito más adelante. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima es el sujeto pasivo que resiente la conducta. Entonces es por ello que evidentemente tiene esta inmediación con el hecho y al momento de ir o acudir a audiencia de juicio oral, por ejemplo, o que se le toma su entrevista, es quien nos da los insumos necesarios para no nada más abrir la investigación, sino en su momento, en la audiencia de juicio oral, pues tomarla en consideración para resolver el asunto de manera definitiva. El Código Nacional también establece que imputado es aquella persona que está siendo investigada y que acusado es aquella persona que ya se encuentra o que ya se ha presentado una acusación en su contra. Son momentos procesales diferentes, pero básicamente es en contra de quien se está llevando a cabo la investigación y se está formulando concretamente una imputación en su contra por parte de la Fiscalía. Luego, los derechos concretamente de la víctima pues se encuentran insertos en el artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los derechos del acusado o imputado se encuentran en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son? Voy a ir a los testigos de manera general, pero ahorita voy a hablar algunas peculiaridades tanto de la víctima como del acusado. Bueno, la víctima tiene todos los derechos, tiene sus derechos propios que se encuentran insertos en los numerales que ya referí, pero también tienen otros derechos a lo largo del procedimiento que también los tienen los testigos. Al respecto, bueno, las medidas de protección usualmente son destinadas para la protección concretamente de una víctima. Sin embargo, hay una fracción que abarca, dos fracciones del artículo 137 del Código Nacional que no nada más pueden alcanzar a la protección de la víctima, sino también a un testigo. Entonces, las medidas de protección son medidas para la salvaguarda, no nada más de la víctima por ser víctima, sino también de los testigos de manera general. También las medidas cautelares contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a lo que establece el artículo 170, tienen una finalidad. Las medidas cautelares son aquellas obligaciones que se imponen a una persona que es vinculada a proceso y tienen tres finalidades: que no se evada de la acción de la justicia a la persona sobre la cual recae una autovinculación a proceso. ¿Cómo? Pues básicamente asegurando que esté al pendiente del proceso, que no se sustraiga de la acción de la justicia, también asegurando que la persona que es vinculada a proceso pues no interfiera en la investigación, y finalmente, ¿qué es lo que nos ocupa? ¿Qué es lo que marca el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales? La protección a la víctima, testigos, peritos o personas intervinientes en términos generales en la investigación. Entonces, partiendo de que este es un mecanismo de protección, lo comparte la víctima con los testigos también.
Bien, ¿qué otro derecho o qué otra facultad comparte la víctima con los testigos? Bueno, en términos generales, el proceso penal se desarrolla bajo el principio de publicidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que no nada más las partes puedan estar presentes en las audiencias, no nada más en la audiencia de juicio oral, sino en las audiencias. Sin embargo, existen excepciones al principio de publicidad, y una de ellas es cuando se tema por la salvaguarda de la integridad tanto de la víctima como de los testigos. Esto lo comparte la víctima con los testigos. También la reserva de su identidad o datos personales a terceros no legitimados. Incluso, bueno, adelantándome un poquito, los jueces tenemos la obligación de emitir sentencias en versión pública, y en versión pública se omiten los datos tanto del acusado, de la víctima o de los testigos, incluso de los peritos. Esto en respeto precisamente al derecho que tienen a la salvaguarda o a la protección a sus datos personales. Y pues voy a desarrollar un poquito más adelante el tema, pero las víctimas tienen esta posibilidad, igual que los testigos, de que sus datos permanezcan en reserva. ¿A qué me refiero con esto? Conforme al artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla una reserva de ciertos datos respecto de lo que puede conocer el acusado o imputado y el defensor al momento de apersonarse a juicio, que ya sea que sea llamado a una audiencia inicial, que sea presentado a través de un control de detención, o que se haya cumplimentado una orden de aprehensión en su contra. Es decir, cuando una persona es llamada a una audiencia inicial, tiene el derecho, como imputado, de acceder a los registros de investigación, que es la investigación que ha realizado el Ministerio Público, de manera total. Sin embargo, el artículo 220 contempla una restricción de ciertos datos y tiene ciertas finalidades. Una de esas finalidades es evitar la intimidación o amenaza de las personas que intervinieron en la investigación como testigos o como víctimas. Entonces, más adelante voy a ahondar respecto de este punto, pero estas son las características respecto a los derechos que comparte la víctima con los testigos en términos generales. Ahora, con respecto del acusado en su carácter, o imputado en su carácter de testigo, con este tratamiento que le da el Código Nacional de Procedimientos Penales de testigo, pues bueno, el imputado o acusado tiene derecho a declarar o guardar silencio, a diferencia de los testigos, que tienen la obligación de declarar, salvo algunas excepciones que también marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, de las cuales hablaré más adelante. El artículo 20, apartado B, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla este derecho de guardar silencio o declarar, no nada más en la audiencia de juicio oral, sino en todas las las etapas del procedimiento penal, conforme a lo que establece el artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En audiencia inicial se le puede escuchar después de formulada la imputación. Evidentemente tiene este derecho a declarar, guardar silencio. Se le hace saber que también lo que diga puede ser utilizado en su contra, si es que la naturaleza de lo que dice, pues evidentemente le perjudica, pero que también tiene derecho a no declarar, y esto no puede entenderse como una presunción de culpabilidad, porque se les explica en términos generales que en materia penal no se aplica el dicho de que el que calla otorga. Simplemente, si él decide no declarar, esto no puede ser utilizado en su contra. Y este es un derecho específico que tiene el acusado al respecto. Ahora, en la audiencia de juicio, conforme al artículo 377 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el acusado puede declarar de dos maneras: de manera libre, es decir, a diferencia de los testigos, incluso de la propia víctima, el acusado puede decidir que no ser interrogado, sino simplemente ser escuchado, declarar sin necesidad de que lo interroguen o contrainterroguen, sino exponer lo que quiera decir respecto del hecho. Evidentemente también se le hace la prevención
que lo que diga puede ser utilizado en su contra, si es que la naturaleza de lo que dice pues le perjudica. Y que si decide no declarar, pues tampoco puede ser utilizado en su contra, pero tiene esta facultad de declarar de manera libre, sin necesidad de que sea interrogado o contrainterrogado. Ahora, también existe la posibilidad de que el acusado declare y decida que se le interrogue. Es decir, no de manera libre, sino a través de las preguntas, como todos los testigos. Aquí hay dos posturas al respecto de qué hacer si decide declarar a través de las preguntas. Hay una postura que establece que el acusado puede decidir solamente contestar las preguntas de su defensor. Y hay otra postura que dice que si decide declarar a través de las preguntas, también tiene que contestar las de la fiscalía. Y estas dos posturas se basan precisamente en el tratamiento que también se le da a los testigos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un testigo que puede decidir no declarar por una cercanía, y voy a ir más adelante a los puntos específicos, porque es un pariente o alguna persona muy cercana al imputado que va como testigo a una audiencia de juicio oral, puede decidir no declarar, pero si decide declarar, tiene que contestar las preguntas, no nada más de la fiscalía, todas las preguntas de la fiscalía, de la asesoría jurídica y del defensor si es que le pregunta, también incluso del imputado si es que tiene alguna pregunta que hacerle. Entonces, la postura que dice que es, o que se sustenta en que si el acusado quiere declarar a través de preguntas y tendría que contestar las preguntas de todos, o sea, no nada más de su defensor, se sustenta básicamente en este entendimiento del carácter que se le da de testigo. Ahora, hay otra postura, este está básicamente en el artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el segundo párrafo, este tratamiento al testigo que se asume del inculpado. Ahora, la otra postura que sustenta que puede decidir nada más contestar las preguntas de su defensor, no las del Ministerio Público, no las del asesor jurídico, también se sustenta en un tratamiento que se le da a los testigos. ¿Por qué? Porque un testigo, que no es el acusado, puede decidir no contestar preguntas que le puedan perjudicar, que lo puedan involucrar en algún hecho delictivo. Entonces, ambas posturas se sustentan en este carácter que se le puede dar a los testigos. Esto se encuentra contemplado en el artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No es que yo tome postura, pero yo creo, con respecto de estas dos posturas, o al menos la que yo aplico, es básicamente la que maximiza el derecho. Es decir, si el acusado decide declarar, pues puede decidir en una maximización de su propio derecho, en un respeto a esta facultad de decidir no contestar ciertas preguntas. Pues si el acusado quiere declarar a preguntas nada más su defensor y no contestar a los de la fiscalía, pues yo soy de esa idea de que en una maximización de ese derecho a la no autoincriminación, pues se tiene que respetar precisamente eso. Pero sin embargo, reconozco que existe esta otra postura de que si quiere declarar a través de preguntas, tiene que contestar preguntas de todas las personas. Un segundo. Ahora, básicamente esta ponencia la desarrolló un poquito más sobre el testigo que no es parte, el testigo que no es ni la víctima, ni es el acusado o imputado. ¿Por qué? Porque son las personas que no tienen, digamos, injerencia concretamente en el hecho, no tienen ningún beneficio usualmente en el hecho, y que en materia penal lo que llega a audiencia de juicio oral, pues son usualmente hechos muy violentos, y las personas que llegan en calidad de testigos a las audiencias llegan con miedo, llegan con temor de no saben qué va a pasar. Muchos de ellos, pues, incluso hasta asumen o informan en la propia audiencia que han recibido amenazas. También
quien llega, pues rara vez es una persona, bueno, los testigos que percibieron el hecho, pues rara vez es una persona profesionista que tiene la capacitación para entender o que ha estado antes en una audiencia de juicio oral. Usualmente los testigos que llegan y que inmediaron el hecho y de los cuales se desprende a lo mejor una dinámica son testigos que iban en la calle y que percibieron un hecho delictivo. El testigo que es vecino de alguien a quien escuchó que estaban secuestrando o que escuchó que le estaban pegando o estaban golpeando. Entonces, usualmente quien llega en calidad de testigo, pues tiene estas peculiaridades. Entonces, a partir de ello es que desarrollé esta ponencia, porque usualmente los derechos y obligaciones e intervención tanto del acusado como de la víctima, pues están establecidos y están incluso agrupados en ciertos dispositivos, tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero los de los testigos no. Los de los testigos se encuentran inmersos en todo el Código Nacional de Procedimientos Penales, tanto las obligaciones que tienen, como los derechos que tienen, como la forma de intervención que se les va a dar. Entonces, en función a lo anterior, es que he decidido exponer un poquito esta investigación que en su momento realicé. Considero que existe, para el entendimiento y la explicación de estos derechos, obligaciones e intervención de los testigos en el procedimiento, voy a dividir esta exposición de acuerdo con las etapas procesales que marca el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero también una etapa procedimental. ¿Por qué? Porque un testigo, una persona que ve un hecho delictivo, tiene algunas obligaciones previas al inicio del procedimiento. La obligación inicial es denunciar un hecho delictivo que es perseguible de oficio. Esta obligación se encuentra consagrada en el artículo 276 del Código Penal y también se encuentra contemplada en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta es una primera obligación de una persona que percibe un hecho delictivo que se persigue oficiosamente. Luego, al respecto de esta inmediación de un hecho delictivo, también existe la posibilidad de una denuncia anónima. Esta denuncia anónima se encuentra contemplada en el artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nada más que aquí tiene una peculiaridad. La denuncia anónima, pues como no se sabe quién denunció, porque la denuncia anónima es hacia los elementos de seguridad muchas veces, esto justifica nada más el inicio de la investigación. No puede sustentar una autovinculación a proceso, por ejemplo, no puede sustentar por sí solo una denuncia anónima, un cateo, no puede sustentar mucho menos una sentencia. Entonces, la denuncia anónima tiene nada más la finalidad de que la autoridad se entere que hay un hecho, que ese hecho tiene el carácter delictivo, y que tiene la obligación la autoridad de investigar. Entonces, ese es la única finalidad que tiene la denuncia anónima. Luego, también, pues bueno, este derecho, más bien esta obligación de denunciar, pues no es infinita. Existe una facultad para no denunciar de ciertas personas. Esta facultad también se encuentra establecida en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Quiénes tienen la posibilidad de no denunciar a pesar de haber presenciado un hecho que se sigue de oficio? Bueno, el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubino, concubinario, conviviente del imputado, los parientes por consanguinidad o por afinidad en línea recta, ascendiente o descendiente hasta el 4º grado y en la colateral por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado inclusive. Bien, ¿y esto por qué? ¿O por qué se encuentra inserta esta norma en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Porque, pues bueno, el derecho es eminentemente real. No le puede exigir a una mamá que denuncia a su hijo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, uno, no lo va a hacer, o muchas veces es lógico y natural que no lo haga, pero también reconoce que hay una relación estrecha entre una persona que tiene esta calidad con la persona que comete el delito, y sería irracional para el derecho exigirle algo que va en contra de su propia naturaleza por la cercanía y por la afinidad que tiene con la persona que comete este delito. Bien, ¿qué otra obligación preprocesal tiene o preprocedimental tiene una persona que percibe un hecho delictivo? Pues el auxilio a esa persona.
a quien resiente un hecho delictivo. Es decir, si nosotros vemos que a una persona la atropellaron, la persona se encuentra a media calle donde están pasando los vehículos, pues tenemos la obligación bueno, si no representa un riesgo moverlo, pues moverlo para que no le genere una afectación mayor el que se encuentre ahí. Tenemos una obligación de auxiliarlo. Ahora, hay casos donde el auxiliarlo representaría un riesgo, como por ejemplo, pues el vecino que escucha que probablemente que secuestraron o que tienen a una persona secuestrada a un lado de su casa, ¿no? Entonces no le puede exigir al derecho penal a esta persona que vaya, arriesgue su vida, arriesgue a su familia y libere a la persona secuestrada. Esto es irracional. No, el derecho no busca héroes, el derecho busca obligaciones razonables. Entonces esta obligación de auxiliar se transforma y se convierte en la obligación de dar aviso a las autoridades correspondientes cuando corre peligro su integridad, si es que auxilia a esta persona. Bueno, esta obligación de auxilio o aviso se encuentra en el artículo 166 del Código Penal. Es básicamente un delito de omisión de auxilio o aviso. Bien, estas son las obligaciones preprocesales que probablemente haya más, pero que son, me parece, las más latentes que tiene una persona que inmedia o que ve un hecho delictivo. Ahora, el artículo 211, como ya lo he indicado, pues divide el procedimiento penal en 3 etapas: investigación, intermedia y etapa de juicio. En la etapa de investigación, pues digamos, inicia el procedimiento penal con una denuncia, con una querella, a veces con una detención en flagrancia. Entonces, los derechos y obligaciones de los testigos durante el procedimiento, primero he de indicar que, bueno, en el sistema universal de derechos humanos y en el sistema interamericano se contemplan algunas obligaciones que tiene el testigo. Esto traduciéndose o más bien, digamos, convertido en un derecho del acusado, de la persona imputada o de la persona investigada. El artículo 14.3, inciso C del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla la posibilidad de que al acusado se le auxilie para que se reciban sus propios testigos, pero también para que se interrogue a los testigos de cargo. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En una obligación del testigo de ser interrogado. O sea, tiene la obligación, ya siendo testigo, de acudir a audiencia, si es una audiencia de juicio oral, o que se le reciba, más bien que se le tome un registro previo donde conste su declaración. Tiene esta obligación de acudir a que sea interrogado o contrainterrogado o contraexaminado en una audiencia de juicio oral. La Observación General 32 del Comité de Derechos Humanos desarrolla el artículo 14.3, bueno, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al respecto, establece que este derecho del acusado a que se reciban sus testigos y sobre todo, voy a ahondar un poquito en esta parte, a que se pueda o que tenga la posibilidad de interrogar a los testigos de cargo, pues puede serlo durante todo la etapa, más bien puede serlo en alguna de las etapas del procedimiento. No tiene que ser necesariamente la primera, y esto lo voy a vincular en un momento más con el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta restricción temporal que establece el artículo 220. Pero para empezar, la Observación General 32 desarrolla esta obligación y este derecho, esta obligación del testigo de acudir a ser interrogado, y el derecho del acusado a interrogar o a examinar a los testigos de cargo, es decir, a los testigos que declaran en su contra. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el artículo 8.2, inciso F de la Convención Americana, pues contempla este mismo derecho del cual les he hablado. Y los artículos 7 y 8 de la Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que será denominado Belém do Pará,
establece la obligación de los estados para proteger a las mujeres víctimas o testigos de violencia. Entonces, digamos, esto se traduce también en un derecho de los testigos de ser protegidos. Esto en el sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, ya en la etapa de investigación, el testigo tiene la obligación de decir la verdad en su entrevista, porque existe la posibilidad de que se le inicie un proceso porque hay un delito de falsas denuncias. Entonces, traducido este delito contemplado en el Código Penal del Estado de Guanajuato de falsas denuncias, se puede traducir en una obligación del testigo de decir la verdad. Y también existe un delito de atribución indebida de indicios, contemplado en el artículo 267A del Código Penal del Estado de Guanajuato. Entonces, de estos dos dispositivos normativos, desprendemos esta primera obligación de que cuando acuda a declarar el testigo, pues lo haga diciendo la verdad. Luego, la obligación del testigo al momento de que se le reciba su entrevista, pues es dar datos para su identificación con la finalidad de que conste en el registro. Esto se encuentra inserto en el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto evidentemente salvo la denuncia anónima, porque en una denuncia anónima pues es únicamente una comunicación que se da a una autoridad para que esta autoridad inicie la investigación. Bien, pero ¿qué datos? ¿Cuáles son los datos? Porque el artículo 217 no nos establece qué datos se le tienen que dar en un registro de investigación. Pues bueno, el artículo 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que al momento de recibirse un testigo en audiencia, se identifica a este testigo, se tiene que identificar con su nombre, con sus apellidos, con su edad, con su domicilio. Entonces, en una interpretación del artículo 217 en relación con el 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es factible establecer que estos datos para su identificación cuenten con estas características, su nombre, su domicilio, su edad, a lo mejor media afiliación. ¿Cuál es la finalidad de la identificación? Bueno, que la persona que esté siendo entrevistada pueda distinguirse del resto de las personas, es decir, que pueda ser individualizada para posteriormente ser examinada, ser llamada, incluso a audiencia de juicio oral. Entonces tiene esa finalidad, que mejor evidentemente si la persona trae su INE portando y lo muestra al momento de ser entrevistado, pero en realidad, bueno, nosotros quizás sí lo portamos por lo que nos dedicamos, pero muchas personas no llevan su INE consigo y hay que entender también que la policía, en términos generales, las corporaciones policíacas, bueno, algunas, tienen esta facultad de entrevistar al testigo en el lugar de los hechos. No sé si me sigo viendo. Se fue. Se congeló. Aquí se congeló. Sí, un segundo. Recording in progress. Bien, ya regresé en Zoom, ¿verdad? Creo que es en Zoom. Sí. ¿Sí me estoy viendo? No. Licenciado, ¿no? Sí. ¿Me escucha? Se nos fue de repente. Sí. Ya está conectado el Pues internet. si todos lo voy a compartir, Sí. ya, sí, los perdimos un rato. Un segundito. Sí, ya. ¿Ya? Se escucha bien. Perfecto. ¿Ya también estoy compartiendo pantalla? No aparece compartir. Incluso creo que... Perfecto. Ahorita ya está. Ya, bien. Está en Mucho- negro. Ya llegó. Bien. Ya llegó a la pantalla. Muchísimas gracias. Continúo con la exposición. Entonces, perdón. Vuelvo al tema. Muchas personas no traen una identificación oficial consigo. ¿Quién más no trae una identificación oficial? Pues un extranjero que se encuentra en el país. A lo mejor trae una identificación de su país y a lo mejor un permiso de inmigración si está legalmente en nuestro país. Pero también hay muchas personas, y en Irapuato pues teníamos mucho paso de migrante en el municipio. Entonces estas personas usualmente no traen un documento oficial en México con el cual pudieran ser identificados. ¿Qué otras personas que pueden ser testigos no cuentan con una identificación oficial? Los menores. Entonces no hay manera de que estas personas pues se puedan identificar con un documento oficial. Sería lo ideal, pero vuelvo al tema, el derecho penal es eminentemente real y a veces las entrevistas se toman en el lugar donde se encuentran a los testigos por parte de los elementos policíacos. Entonces es difícil que una persona en todos los supuestos traiga siempre una identificación oficial
y pues a veces las personas no quieren fungir como testigos, incluso supongo yo, aquí hay jueces penales también, a veces le batallamos con que el testigo no quiere ir por temor a las audiencias. Entonces, esto es eminentemente natural y tenemos que atender a estas realidades. Bien, entonces, la obligación de identificarse al momento de ser entrevistado, de que se le toma el registro previo al testigo, pues tiene que ver con estas características de proporcionar su nombre, apellidos, edad, domicilio y a lo mejor alguna otra identificación, datos de individualización como su filiación. Bien, también en esta etapa de investigación tiene el derecho, que ya había hablado un poquito con las víctimas, al resguardo de sus datos personales respecto de terceros, es decir, están en la investigación, pero pues no pueden ser proporcionados a cualquier persona, ¿no? Deben de ser proporcionados a las partes propiamente. Existe también un derecho y obligación, en términos generales, a que se reciba el testimonio del testigo a través de un mecanismo que se llama prueba anticipada, en términos generales, en algunos supuestos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, los tópicos que toca el Código Nacional es por vivir en el extranjero, porque se estime que es probable su muerte o que es probable que tenga una incapacidad. Esto podría darse, por ejemplo, en enfermedades degenerativas donde, no sé, estoy pensando quizá un mal de Parkinson, donde va avanzando hasta perder funciones vitales como el habla o como la movilidad. Entonces es posible que en estos supuestos, o una persona que tiene cáncer, que funge como testigo y que probablemente o desgraciadamente ya esté en una etapa terminal, pues hay datos y elementos, o el Ministerio Público tendría que sustentar que hay datos y elementos suficientes para que se encuentren en estos supuestos y desde la investigación se pueda recibir su testimonio como prueba anticipada con las reglas de la audiencia de juicio oral, en términos generales. Un segundo. ¿Me trabé o estoy...? No, sí está. Sí está, su imagen está bien. Más bien. La presentación sí no va a correr. ¿Listo? La No. etapa de investigación Sí. es así. Derecho al resguardo, no. Ah, no, entonces es otra. Un segundo. Otra lámina, ¿no? Sí. Un segundito, por favor. Una disculpa. Sí. Sí, ya está. Bien. Se está bajando. ¿No? Ahora sí, en la etapa de investigación y luego dice derecho al resguardo. Sí. Bien. Y aquí voy. Los testigos también tienen derecho al resguardo de sus datos personales respecto del imputado y del defensor, conforme a lo que establece el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales en ciertos supuestos. Para esto tengo que hablar que el artículo 219 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el imputado y su defensor tienen acceso a los registros de investigación para llevar a cabo una audiencia inicial, por ejemplo. Y es a todos los registros, pero el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece una restricción concretamente de este derecho. Dice, en términos, voy a permitirme citarlo, el Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente, segundo, al juez de control que determinada información se mantenga bajo reserva aún después de la vinculación a proceso cuando sea necesaria para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia de los testigos del hecho para asegurar el éxito de la investigación o para garantizar la protección de personas o bienes jurídicos. Este artículo 220 también establece que el juez debe determinar el plazo de la reserva y establece que esta reserva no puede prorrogarse, si bien es cierto, habla de prórrogas, no puede ir más allá después de la formulación de acusación. Entonces, ¿qué es lo que está contemplando el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Una limitación temporal, y me parece que es así, una limitación temporal al acceso completo
a los registros o a la información que contenga los registros, no al registro como tal, no a la entrevista, sino a ciertos datos como, por ejemplo, podría ser el nombre completo del testigo, que se vean insertos nada más las iniciales del testigo, el domicilio del testigo. Y estos supuestos, ¿por qué se da? Bueno, para garantizar la protección bueno, marca varios supuestos, pero me parece que al tema que nos ocupa es cuando el testigo se puede vislumbrar que corre peligro, el que el acusado o el defensor igual tiene que ver en una contextualización del hecho, pero que corre peligro su integridad, su salud, su vida en términos generales, o que pueda ser amenazado por la naturaleza del hecho concretamente. Evidentemente existe la presunción de inocencia y me parece que este no es un motivo concretamente para vulnerar el principio de presunción de inocencia, pero para asumir lo que establece el artículo 220 tenemos que analizar el hecho completo, el hecho concreto, para verificar si pudiera ser razonable que corra riesgo la integridad personal de los testigos y autorizar que estas partes de la entrevista de los testigos permanezcan bajo reserva por un tiempo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué derechos hay involucrados en lo que establece el artículo 220? Bueno, al adecuado defensa, me parece, bajo el principio de contradicción que establece el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es conocer, controvertir y confrontar la información concretamente, bueno, traducido en lo que establece el artículo 219 y 220, a conocer, controvertir y confrontar lo que hay en los registros de investigación, en la investigación realizada por la Fiscalía. Y este artículo 220 es una limitación parcial. ¿Por qué? Porque no se vulnera el derecho de saber qué es lo que dice el testigo, sino únicamente lo que se limita, y es lo que usualmente más piden, es limitar el conocimiento de quién es el testigo, de dónde puede ser localizado el testigo. Pero esto tampoco, el autorizar estos datos en reserva, no significa que, por ejemplo, en una audiencia inicial no pudiera irse a duplicidad el plazo constitucional y que la defensa pudiera solicitar la ampliación de la entrevista, a lo mejor en sede ministerial, con algunas medidas para efecto de que no se conozca pues el nombre completo, la identidad del testigo. Sí es posible realizar esto, evidentemente, con ciertas medidas de seguridad para el testigo, pero existe esta posibilidad. ¿Y qué es lo que estamos protegiendo? Bueno, conforme al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se protege con esta norma es la salud física de la persona que es testigo y de la cual se pudiera vislumbrar que corre riesgo su integridad. Esta limitación es temporal. ¿Y por qué considero que es temporal y que se tiene que atender precisamente al tiempo que marca el Código Nacional? Antes de, no puede prolongarse más allá del escrito de acusación. Incluso yo diría, o yo establecería que tiene que ser antes del escrito de acusación. ¿Por qué? Porque al menos se le tiene, en aras de no afectar la adecuada defensa, es decir, de saber quién es el testigo, ¿para qué? Porque si bien es cierto, se puede controvertir la información, también bajo el principio de contradicción, se puede controvertir la calidad del testigo. Ya he dicho, no hay tacha de testigos, pero, por ejemplo, la defensa pudiera investigar, es que este testigo que dijo que estuvo ese día, pues en realidad tengo información que el testigo ni siquiera estaba en la ciudad. Entonces, ¿qué se puede controvertir sabiendo quién es el testigo? Pues la calidad del testigo, la calidad que nos puede dar el testigo. Entonces, digamos que el dejar esta información en reserva, al menos hasta el escrito de acusación, limitaría la investigación de la defensa para controvertir la calidad del testigo. Por eso considero importante ir por etapas respecto del resguardo de datos personales, de cierta información, en los términos que he hablado, como datos personales, el nombre completo y domicilio,
¿Por qué? Porque si me piden el resguardo de datos personales al momento de emitir una orden de aprehensión, yo no he escuchado al defensor, pero con lo que tengo sí puedo resolver, tomando en consideración que pues, el hecho en términos generales. Ahora, pudiera yo mantener o decretar la reserva de estos datos, a lo mejor hasta la formulación de imputación, donde ya puedo escuchar al defensor, donde el defensor, junto con el acusado, en aras de una defensa material, pues pudieran controvertir esta petición de la Fiscalía, volverlos a escuchar y con estas herramientas decretar si se mantiene o no la reserva de estos datos. Reitero, no es la reserva de la información que dice el testigo, sino la reserva de quién es el testigo, dónde puede ser localizado. Entonces, una vez mantenida esta, bueno, en caso de mantenerse o de sustentarse por parte de la Fiscalía probablemente que estos datos continuaran en reserva, ¿cuál sería otro momento donde podríamos escuchar hasta qué momento o hasta qué etapa o cuál sería la fijación del plazo? Bueno, si se decide vincular a proceso, me parece que se establece el plazo de cierre de investigación, es decir, la investigación complementaria cuando termina, y después, en la misma audiencia inicial, después de establecer el plazo de investigación, pues abrir controversia respecto de hasta qué momento se libera esta información. Repito, para dar oportunidad a la defensa de que pueda controvertir la calidad del testigo, porque si no, ¿qué es lo que hacemos? Pues obligamos a la defensa a que hable de una prueba superveniente en una etapa de juicio oral, que nos va a hacer más engorrosa una etapa una etapa de juicio oral, precisamente. ¿Por qué? Porque si no le dimos la oportunidad a la defensa de controvertir la calidad del testigo, evidentemente tiene un derecho y tenemos que respetarlo, y se le puede dar quizá ya en audiencia de juicio oral, pero lo ideal sería que a mi consideración, que le diéramos una etapa todavía de investigación o una etapa en la investigación, una vez escuchado y pronunciándose el juez de control respecto del plazo de cierre de investigación, darle una etapa a la defensa para que conozca quién es el testigo y para que lo pudiera controvertir. Y vuelvo al tema de los artículos 14.3, inciso E, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8.2, inciso F, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que hablan de este derecho del acusado a interrogar a los testigos de cargo. Me parece que tiene que ver este artículo 220 también con estos numerales, porque es un derecho de adecuada defensa y sobre todo de controvertir al testigo concretamente. La observación general 32 del Comité de Derechos Humanos, de la cual ya hablé, establece que este derecho tiene que ser durante alguna de las etapas del procedimiento. Entonces, partiendo de este entendimiento de que esta liberación de esta información no tiene que ser necesariamente al inicio, sino que tiene que ser durante el procedimiento, dando un tiempo razonable, pues me parece que esta limitación que establece el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales es convencional. Luego, el propio artículo 20, apartado B, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también autoriza la limitación temporal en los casos señalados en la ley, siempre que sean reservados oportunamente. La limitación de que, bueno, la limitación del acceso a todos los registros que necesite para su investigación. Entonces, partiendo también del artículo 20, apartado B, fracción sexta de la Constitución, esta limitación que establece el artículo 220, considero que también es constitucional, y evidentemente la Constitución nos remite a los supuestos que marca la ley, y el artículo 220 pues establece esta limitación, que evidentemente también es legal y parte de la presunción de constitucionalidad y convencionalidad de la que ya he hablado. Existen algunos criterios que bueno, han desarrollado un poquito esto. El primer colegiado en materia penal del primer circuito, en el registro 2029-168, estableció entrevista realizada a una persona de identidad reservada que incrimina al imputado en los hechos delictivos. Su valoración al dictar auto de vinculación a proceso no viola el derecho de defensa. Básicamente desarrolla un poquito este resguardo o de esta identidad reservada de la cual puede desprenderse de este artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También pues este entendimiento del primer tribunal colegiado en materia penal se deviene del amparo en revisión 338 diagonal 2012. Bien,
Y ahora podremos hablar qué pasa después de que son liberados los datos. ¿El testigo queda desprotegido? Pues me parece que no, porque hay otros mecanismos que pueden ser utilizados para el resguardo del testigo, ya sea que se haga después de la liberación de esta información o de manera concomitante al resguardo de esta información, es decir, que vayan a la par. Por ejemplo, un testigo tiene derecho a una medida de protección en las que había hablado el artículo 137, fracción, un segundito, recuerdo la fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales establece esta medida de protección que si va dirigida a la víctima, esta fracción incluye también a personas relacionadas con ellos cuando establece la prohibición de intimidación o un acto de molestia. Esta medida de protección evidentemente tienen un carácter temporal, también son 60 días con prórroga de otros 30 días, se entiende días naturales. Bien, también ¿a qué tiene derecho un testigo o cuál es el mecanismo que también se puede utilizar para el resguardo de su integridad personal? Pues una medida cautelar. Las medidas cautelares, conforme a lo que establece el artículo 155 en relación con el 170, tienen finalidades establecidas. Una de estas finalidades, como ya había hablado, es precisamente la protección de la integridad de los testigos y en base a lo anterior, pues las medidas cautelares que se podrían imponer sería prohibir al acusado o imputado acudir a un lugar donde pudiera encontrarse el testigo, de convivir, comunicar o acercarse al testigo, una separación inmediata del domicilio en aquellos casos, evidentemente, por ejemplo, de violencia familiar, donde aparte de la ofendida, a lo mejor están los hijos que también son testigos, pues esta es una medida también para su protección. El resguardo domiciliario también es una medida cautelar que se puede imponer al acusado con esta finalidad de que no salga de su casa y no pueda agredir a la víctima, a los testigos. Y la prisión preventiva, que es la más gravosa. Bien. También hay otro mecanismo que no es tan utilizado y tampoco es tan pedido, que son medidas especiales de protección contempladas en el artículo 367 del Código Nacional de Procedimientos Penales. He de especificar que este numeral no nos dice cuáles son las medidas de protección que se tienen o que se pueden implementar por el juez. Las establece ya en una etapa de juicio. Y esto tiene una finalidad, pues proteger al testigo antes y después de declarar. Establece el artículo 367 que pueden ser adoptadas o pueden ser ordenadas, por el juez en su caso, y pueden ser adoptadas también por el Ministerio Público o por la autoridad que corresponda, reitero, antes o después de sus declaraciones. Entonces, estos son mecanismos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para proteger la integridad del testigo. En etapa intermedia, pues básicamente la intervención del testigo ya en etapa intermedia es nula en algún momento, pero se establecen los mismos derechos, concretamente a la protección de su integridad personal, a la posibilidad de que se le reciba como prueba anticipada si es necesario, y pues básicamente en etapa intermedia ya no hay alguna otra intervención. Incluso es una etapa muy técnica que requiere más la intervención, pues tanto de la fiscalía, el acusado, el asesor jurídico. Ahora, en la etapa de juicio, es el culmen del proceso penal, porque en ella se resuelve de manera definitiva la situación jurídica de una persona que está siendo acusada por la fiscalía. Entonces, atendiendo a esto y atendiendo también a que quien conoce de la etapa de juicio oral es un tribunal de enjuiciamiento que no conoció de etapas previas, pues se maximizan en esta etapa de juicio todos los principios, todos los derechos, no nada más del acusado y de la víctima, también de los testigos. Entonces, debemos de atender como jueces la maximización y la protección de todos los derechos. Reitero, no nada más de acusado y de las víctimas, sino también de los testigos, conforme a lo que establece el artículo 134, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque esta es una obligación que tenemos concretamente. Ahora, ¿cuál es la obligación del del testigo al ir en una etapa de juicio? Pues acudir cuando sea llamado, cuando sea citado a una audiencia de juicio. No es potestativo. El artículo 90 y el artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece esta obligación
para que el testigo acuda a audiencia de juicio. ¿Y esto por qué? Bueno, el derecho penal se desprende o deviene del derecho público. Al Estado le interesa perseguir y, digamos, procurar que estas conductas delictivas no proliferen en la sociedad. Entonces, partiendo de este interés que tiene el Estado porque estas conductas, digamos, se investiguen y se sancionen, por llamarlo de alguna manera, pues es que deviene esta obligación de los testigos de acudir a juicio oral. Los artículos 90 y 360 pues, hablan de que el testigo vaya a la audiencia de juicio, pero existen ciertos testigos que pueden no acudir, pueden ser tomados su testimonio como testigos o como testimonio especial, es decir, no tienen la obligación, sí tienen la obligación de declarar, lo que no tienen la obligación es de acudir físicamente a la audiencia de juicio oral. Pueden, bueno, más adelante hablaré de los testimonios especiales, pero pueden tomarse su testimonio a través de un medio de reproducción a distancia como es la videoconferencia en tiempo real y se transmite en la audiencia de juicio oral. ¿Quiénes tienen esta posibilidad de que su testimonio se les reciba a través de este medio de comunicación a distancia? Pues funcionarios federales, como son el presidente de la República, los senadores, los diputados, los secretarios de Estado, los ministros de la Corte, bueno, entre otros. En los funcionarios estatales, pues es el gobernador, también los diputados locales, e incluso también el código, la ley orgánica establece que los jueces tampoco tienen la obligación o tampoco pueden ser llamados a un juicio. Entonces también puede establecerse este testimonio de manera especial. ¿Quién más? Los extranjeros con inmunidad diplomática. ¿Quién más? Bueno, aquellas personas que tengan alguna discapacidad grave para ir o tengan algún otro motivo así calificado por el juez, algún motivo grave que les impida acudir a la audiencia de juicio. ¿Qué sucede si el testigo no quiere acudir a la audiencia? Si a pesar de tener este conocimiento, a pesar de que exista esta obligación, el testigo no quiere ir, bueno, pues puede ser traído coactivamente a través de una orden de comparecencia. Esto lo contempla el artículo 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es una orden de comparecencia? Pues básicamente es un acto de molestia que tiene que satisfacer los requisitos del 16 constitucional, debe de estar motivado y fundado. ¿Qué es lo que el tribunal tiene que verificar? Bueno, que el testigo sea debidamente citado y que a pesar de que sea debidamente citado, pues decidan no ir, ¿no? Esto es lo que sustenta la petición del Ministerio Público, quizá de traerlo coactivamente a la audiencia de juicio para ser escuchado, para ser examinado y contraexaminado. Porque, repito, el derecho penal es un derecho público y le interesa al Estado que este hecho se dilucide y, en todo caso, pues se dicte una sentencia al respecto del mismo. Ahora, ¿qué sucede de manera operativa si el testigo va a declarar? Bueno, cuando el testigo va a declarar, usualmente los compañeros auxiliares de sala lo pasan a una área, a una sala diferente a la audiencia de juicio, a esperar que sea llamado a la audiencia de juicio. Se le toma el registro o se le toman sus datos en términos generales y luego estos datos que toma el auxiliar de sala se los pasa al juez. ¿Para qué? Para que el juez tenga conocimiento de quién llegó, para empezar, pero también para que el juez tenga conocimiento de cuál es la escolaridad que tiene el testigo, cuál es la ocupación que tiene el testigo y si tiene alguna enfermedad. Y estos son datos fundamentales, porque no es lo mismo como juez tener a un testigo que es profesionista o que es licenciado en Derecho, a un testigo que es trabajador del campo, por ejemplo. Entonces tenemos que modular la explicación que damos en función a la capacitación que tiene el testigo, que podemos advertir de estos datos que toma el auxiliar de sala. ¿Por qué? Porque digamos que por agilidad de la audiencia, si el testigo que viene incluso trabajó para la fiscalía o hizo algún acto de investigación para la fiscalía, pues evidentemente ya sabe incluso que es una protesta de decir la verdad. A comparación de un testigo, digo, no estoy menospreciando ni nada, pero a lo mejor un testigo que es trabajador del campo, que no terminó la primaria, pues no sabe qué le estoy diciendo cuando le pregunto si protesta o no decir la verdad.
Entonces, tenemos que modular la explicación que damos al testigo al momento de estarlo inmediato, de estarlo recibiendo, de estarlo presentando. Entonces, el auxiliar de sala, es importante esta función que hacen los compañeros auxiliares de sala, porque nos dan herramientas a nosotros para saber con quién vamos a tratar. Luego, ya tomada esta información, se le pide al testigo que ingrese a la sala. Al ingresar a la sala, usualmente pues, el tribunal se presenta. Bueno, soy Rito Lerma Mendoza, soy juez de tribunal de enjuiciamiento y le pedimos al testigo que se identifique con su nombre. Hasta este momento, con su nombre completo. Luego de que se identifica con su nombre, damos cuenta como tribunal con qué se está identificando. Usualmente traen un INE. En ese momento, pues sí, ya lo traen porque pues, se les pide que traigan alguna identificación al momento de acudir a audiencia, o traen una licencia de conducir. Los testigos, por ejemplo, que fungieron o que intervinieron en las etapas, o que son testigos, pero también trabajan para la fiscalía, y que son admitidos en una audiencia intermedia como testigos para audiencia de juicio oral, pues a lo mejor traen su credencial laboral de la fiscalía. Entonces damos cuenta con qué se está identificando al testigo. Se le hace saber el motivo por el cual está, es decir, que ha sido llamado como testigo a la audiencia de juicio. Decimos el número de causa, las partes que intervienen en la causa. ¿Para qué? Para que el testigo sepa a qué está viniendo, a qué causa está viniendo, quiénes son las partes. Luego de lo anterior, se le agradece por venir, porque sabemos que, sobre todo los testigos que no son trabajadores de la fiscalía, que dejan sus actividades laborales para acudir a audiencia de juicio oral, creo que la mínima cortesía que tendríamos que hacer es agradecer haber acudido a la audiencia. O al menos es lo que yo, no forma parte de lo que establece el Código Nacional el agradecer, pero me parece que hace un esfuerzo por venir, porque, reitero, a veces llega con mucho miedo. Se nota cuando un testigo llega con miedo. A veces incluso policías que fungen como testigos que detuvieron a alguien, pues llegan con nervios, a pesar de que trabajan en el propio sistema de justicia, pues no saben a qué van. Entonces, luego de agradecerle esta circunstancia, pues se le hace saber al testigo que tiene la obligación de decir la verdad. ¿Por qué? Porque con la información que nos dé se resuelve la situación jurídica de una persona que está siendo acusada por la fiscalía, y que si miente se puede estar cometiendo un delito que es falsedad ante una autoridad, que contempla una pena de prisión como una de sus consecuencias jurídicas. Ya dándole esta información, ahora sí, teniendo conocimiento de lo que puede incurrir si miente, pues se le protesta para decir la verdad en la audiencia de juicio oral. Y evidentemente, pues si el testigo no sabe qué es una protesta, pues se le explica que es el compromiso en términos generales de decir la verdad en la audiencia. Bien, luego de la protesta se le pregunta si sus datos, los que me pasó el auxiliar y a lo mejor algunos otros datos más que pudieran ser tomados, quiere que permanezcan en reserva o se hagan públicos en la audiencia. ¿Por qué? Porque las audiencias son públicas conforme a lo que establece el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las audiencias son públicas y esta publicidad implica no nada más que estén las partes, sino que haya testigos en la audiencia y que pueda ingresar incluso medios de comunicación a la misma. Ya decidiendo el testigo si sus datos permanecen en reserva o se hacen públicos en la audiencia, pues ahora sí se le pregunta si tiene algún vínculo con el acusado. ¿Por qué? Porque algunos testigos tienen la facultad, a pesar de que existe la obligación de declarar, algunos testigos tienen la facultad de decidir no declarar. Y estos testigos, bueno, son el curador, pupilo, cónyuge, concubina, concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos 2 años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en línea recta, ascendiente o descendente hasta el 4º grado, y en la colateral por consanguinidad hasta el 2º grado inclusive. Esto, salvo que fueran denunciantes. Esto se encuentra inserto en el artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, aquí me he encontrado algunos supuestos donde el testigo decide no declarar o quiere no declarar y la fiscalía se opone, porque lo que está sustentando es que yo ya le tomé una entrevista y le hice de su conocimiento el mismo contenido del artículo, y a mí ya me dijo que sí quería declarar, entonces por eso pues ya se relevó esa facultad. Me parece que no, me parece que si bien es cierto, en su momento pues se le tiene que decir en una entrevista, en un registro previo,
reitero, en la audiencia de juicio se maximizan todos los derechos y este es un derecho que puede, por el cual puede optar o no. También en esta audiencia, con independencia que haya decidido en su momento que sí se le tomara una entrevista. Entonces, ¿por qué? Porque es la maximización de ese derecho que tiene. Porque en realidad, bueno, si bien es cierto, el registro previo forma parte del sustento para el inicio del proceso penal, al momento en que se tome en consideración para una vinculación a proceso, la consecuencia en realidad, bueno, la consecuencia más trascendente es que forme parte de una sentencia. Entonces, para efecto de lo anterior, me parece que también en esta etapa se tiene que respetar ese derecho, con independencia de que antes haya decidido dar una entrevista. Luego, también se le hace de su conocimiento que tiene derecho a no declarar si lo que le preguntan le puede causar alguna repercusión, o sea, o pueda verse involucrado en algún hecho delictivo. Este derecho también está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y me parece que es importante que el testigo tenga conocimiento de esto desde el inicio de su testimonio. Finalmente, al testigo y a todos los testigos, pues se le explica la dinámica de la audiencia, que la información sale de él, pero que es a través de una dinámica de preguntas-respuestas, que primero le va a preguntar el agente del Ministerio Público, luego el asesor jurídico, luego el defensor y el acusado, si quiere preguntarle más o menos en este orden, para que tenga una idea de qué es lo que va a suceder en la audiencia y, digamos, pueda vislumbrar qué es o cuál es su intervención. Decirle también que pues la memoria tiene un límite, que si la persona no recuerda la respuesta, pues así lo diga la persona que lo está interrogando. Y si no entiende la pregunta, también lo diga, para que las partes puedan ejercitar las técnicas para apoyarle en la memoria, para evidenciar o superar una contradicción. A veces es un poquito complicado con los testigos que no tienen una capacitación o una entendimiento concretamente de lo que les estoy hablando. Entonces, en ese momento, pues bajamos un poquito más la explicación a más o menos su contexto para efecto de hacernos entender, porque lo importante es que el testigo entienda cómo se va a llevar a cabo la audiencia de juicio oral. Bien, y en esos términos, pues comienza el desahogo del testimonio en audiencia de juicio oral. Ahora, para terminar 10 minutos más, voy a hablar de algunos supuestos, porque ya creo que me estoy excediendo. Voy a hablar de algunos supuestos rapidísimos que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de lo que sucede en audiencia. Por ejemplo, ¿qué sucede si un testigo no se encuentra, si a un testigo no se le encuentra y por ende no acude a audiencia? Bueno, evidentemente, si al testigo no lo encuentran, la obligación concretamente de buscarlo, si queda a cargo del tribunal, pues es el tribunal, pero si no, la fiscalía o la defensa, pues si se hacen cargo de llevar a sus propios testigos, pues son los que dotan información de, oye, no lo encuentro, ya lo busqué. Por ejemplo, la fiscalía trae la información al tribunal de agoté todos los medios que tengo, al menos mandé a mis elementos de investigación criminal a buscarlo y no está en el domicilio que yo tengo, que estaba registrado en ese domicilio. Dame oportunidad de seguirlo buscando. Entonces, ¿qué sucede o qué pasa si esto sucede más bien? Pues existe la posibilidad de suspender la audiencia si la continuación con ese testigo es estrictamente necesaria. Evidentemente, pues esto tendría que prepararlo la fiscalía desde un inicio, y si a lo mejor no lo encuentra, pues dejarlo hasta el final. ¿Para qué? Para que no interrumpa o para que no se interrumpa el desahogo de la audiencia, y si es necesario al final a lo mejor dar algunos días para que lo pudiera buscar y continuar con ese testigo, o terminar más bien con el desahogo probatorio de ese testigo, si es que lo logra encontrar. Si no lo logra encontrar, pues evidentemente la consecuencia es que se tenga por desinteresado en su desahogo, teniendo la carga de presentarlo. ¿Qué sucede si un testigo cuenta con una disminución visual o auditiva
al momento de acudir a audiencia? Bueno, se establece lo que se llama un ajuste razonable que se encuentra contemplado en el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales y conforme al amparo directo en revisión 1533/2020, emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este ajuste razonable son acomodos concretamente a la discapacidad que pudiera presentar la persona. Por ejemplo, si no ve y se le muestran documentos, pues a lo mejor hacerse de una lupa o algo, un instrumento que le permita ver con mayor claridad. Si no escucha bien, pues a lo mejor tratar de encontrar algún dispositivo auditivo para que pueda escuchar lo que se le está preguntando en la audiencia. Esto es un ajuste razonable que pudiera ser implementado con a un testigo que tiene estas características. Luego, ¿qué sucede si un testigo no habla el idioma español? Llámese extranjeros, indígenas o personas, por ejemplo, sordomudas que se comunican a través de una manera diferente. Bueno, se les proporciona un traductor o un intérprete para que puedan desahogar su testimonio en la audiencia. ¿Qué sucede si el testigo teme por su integridad y existen datos para asumir ello? Pues bueno, se puede decretar la audiencia privada. Las audiencias, como ya había dicho, son públicas, puede entrar cualquier persona, el público en general, incluso los medios de comunicación, pero si se teme por ello, pues puede restringirse el acceso al público para que nada más las partes interesadas estén y salvaguardar la integridad del testigo. ¿Qué sucede si se teme por la salud emocional? Muchas veces esto sucede porque las víctimas llegan los testigos llegan con mucho miedo. Entonces, la recepción de las personas que se sustente que se tema por su estabilidad emocional, pues pueden recabarse en presencia de una persona de su confianza, en presencia de un perito psicólogo que no nada más haga el report previo, sino que también haga un acompañamiento durante la audiencia para efecto de una contención emocional en el momento que pudiera presentar alguna alteración al momento de estar declarando. ¿Qué sucede si un testigo tiene la obligación de guardar el secreto profesional? Bueno, tiene, por ejemplo, en un hecho de violencia familiar, donde a lo mejor ya la víctima tenía terapia psicológica y existe un testigo o una persona ofrecida como testigo que es el terapeuta que tiene, no sé, años ya tratando a la persona que va al psicólogo, pero que es ofrecido como testigo, no como perito. Tiene el deber de guardar este secreto de lo que ellos hablan concretamente. Entonces tiene la obligación de acudir el testigo que tiene la obligación de guardar este secreto, explicar al tribunal los motivos por los cuales tiene la obligación de guardar este secreto y solamente puede ser interrogado, contrainterrogado si el interesado, es decir, si la persona, por ejemplo, en el ejemplo que pongo, si la persona que está siendo tratada por ese psicólogo lo releva de guardar ese secreto, es decir, acepta que diga lo que tenga que decir el testigo. En términos generales, ¿qué sucede si el testigo no tiene los medios para acudir a audiencia de juicio oral? Tanto económicos o la manera de trasladarse, pues se pueden adoptar las medidas para que policía procesal vaya por él y a lo mejor lo regrese, o para que, si es un testigo de la fiscalía, encomendarle a la fiscalía que a través de sus elementos, pues lo hagan presente en la audiencia y posteriormente lo regresen al lugar, para efecto de que se desahogue su testimonio. ¿Qué sucede si el testigo vive en un lugar muy lejano o en un país extranjero, tiene alguna imposibilidad física para acudir a la audiencia? Y es aquí donde ya hablamos de los testimonios especiales, es decir, se recibe su testimonio a través de los medios de reproducción a distancia, que es básicamente videoconferencia, tiene sus reglas específicas, está en contenido o está en posibilidad de utilizarse eso de acuerdo con el artículo 51, 90 y 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, se tiene que verificar previamente el desahogo de su testimonio, que es la persona que dice ser, se tiene que concretamente identificar. Bien, también se tiene que verificar que se encuentre en un lugar donde no sea, digamos que se encuentre en solitario, un lugar donde no pueda ser auxiliado para decir qué contestar. Se vuelve un poquito complicado su desahogo probatorio de un testigo en estos términos, sobre todo al realizar las técnicas de apoyo de memoria, evidenciar o superar contradicción. Precisamente por la naturaleza del mismo, porque queda videograbado, sí, porque este resguardo de todas las audiencias se videograban, pero cuando el testigo se desahoga a través de videoconferencia, adicionalmente también se está videograbando al mismo tiempo que lo que sucede en la audiencia, la videoconferencia. Entonces, cuando se le pretende realizar una de estas técnicas, evidentemente, por ejemplo, el apoyo de memoria, se le tiene que poner a la vista el documento del registro previo, y esto queda plasmado muchas veces
en audiencia. Entonces, esto en audiencia y en la videograbación, ¿qué es lo que se le está mostrando? ¿Qué es lo que se le subraya para que recuerde? Entonces, hay manera de, por ejemplo, cortar la grabación para que ni el tribunal pueda ver qué es lo que se le está mostrando, pero esto vuelve un poquito más complicado el realizar las técnicas de apoyo de memoria o evidenciar o superar una contradicción. ¿Qué sucede si una persona tiene a su cargo una persona que tiene que estar cuidando y no puede ir? Bueno, se puede recibir a lo mejor su testimonio a través de este medio de videoconferencia, y desde donde esté cuidando a esta persona que no se pueda mover, a lo mejor podría ser su madre en cama, ¿no? Por ejemplo, que tenga que estarla monitoreando, cuidando, pero también me parece que podría aplicarse un mecanismo al cual tienen derecho los acusados, que es que a la persona que tenga a su cargo, bueno, lo resguarde momentáneamente asistencia social. Este derecho que tienen los acusados está contemplado en el artículo 113, fracción 16ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, y me parece que también podría ser utilizado, encomendar a lo mejor a la asistencia social que momentáneamente se haga cargo de la persona que tiene a su cargo el testigo, para efecto de que el testigo acuda a audiencia, y en dado caso de que no sea posible, pues no queda más que, me parece, a lo mejor recibir su testimonio como testimonio especial a través de videoconferencia. ¿Qué sucede si el testigo padece alguna enfermedad y su salud se compromete en el desahogo de la audiencia? Esto me parece que nos ha sucedido casi a todos en la audiencia de juicio oral. Pues evidentemente la audiencia no puede seguir. Si, por ejemplo, a mí me ha tocado que personas que tienen diabetes, tenemos ya, no sé, no quiero asustar, pero a veces me ha tocado hasta 3 horas con este tipo de personas que tienen que estar alimentadas, llegar alimentadas, tener un régimen y están sometidas a estrés en la audiencia. Entonces sí se me ha puesto mal más de alguna persona en audiencia juicio oral. Paramos la audiencia. En algunos sedes o juzgados hay un dispensario médico, hay una enfermera o hay algún doctor que atienda o que pudiera atender de emergencia a esta persona. Si no hay nadie, pues me parece que pues parar, hablar al 911 y buscarle la atención de su salud de la manera más pronta posible. Si el centro está cerca, pues hablarle al médico del centro de reinserción social para que atienda a la persona que está mal en la audiencia. Ahora, es todo un tema, me parece que ya por el tiempo ya no voy a ahondar, pero es todo un tema el recibir un testigo menor de edad, ya sea infante o adolescente. Me parece que, bueno, aquí tenemos que atender a los protocolos que marca, bueno, el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia, las reglas que nos dan, y me parece que con respecto de las instalaciones para adultos, hay creo ya una sala especial en el estado ya diseñada bien bajo este protocolo, pero en el sistema para adultos no tenemos una sala especial para recibir un testimonio adolescente, ni menos uno infantil. Bajo los lineamientos que marca el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Entonces, en la medida de lo posible, pues me parece que intentamos pues seguir este protocolo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener espacios adecuados, tanto de tránsito, es decir, que no ingrese la persona con el público en general, de espera. Para empezar, la espera tendría que ser mínima. Si el testigo entra directamente a la audiencia, pues un poquito mejor, evidentemente con la preparación y la capacitación, más bien con esta explicación previa que ya hizo el especialista en la materia, pero el punto es hacer esperar al infante o al adolescente lo menos que se pueda para recibir su testimonio. Y la escucha, el protocolo habla que es en una sala donde se encuentra el especialista en infancia con el infante o adolescente, interrogándolo, y que el juez esté en otra área donde no pueda ser visto. Entonces, pues, en realidad no tenemos estas instalaciones en adultos, pero procuramos buscar la manera de apegarnos un poquito más a ello. Bueno, contempla el protocolo en la intervención en especialistas en infancia. No nada más tiene que ser psicólogo, sino me parece que tendría que tener una especialización para el trato con infantes o adolescentes. Tiene que tener este profesionista una evaluación previa para verificar y hablarle al tribunal cuáles son, cuál es el estado emocional y detectar las necesidades que tenga el infante o el adolescente de manera específica para que pueda rendir su testimonio. Y bueno, este especialista en infancia
pues tiene que darle una preparación. Habla el protocolo que de manera preferente sea el especialista de infancia quien dé esta preparación, es decir, decirle al infante o al adolescente de qué se trata, por qué es llamado, cómo va a ser su intervención, desculpabilizar al infante o al adolescente y desresponsabilizar. El desculpabilizar tiene que ver con decirle es que lo que sucedió no fue tu culpa en términos generales, y el desresponsabilizar es básicamente lo que suceda con lo que tú digas tampoco es tu responsabilidad. Son decisiones que toman los adultos y que tienen que ser asumir las consecuencias de sus propias conductas. Digamos, esto es básicamente de manera muy rápida. Bueno, la participación tiene algunas características específicas, pero esta es la preparación previa, y la participación tiene otras características muy específicas que ya por el tiempo voy a omitir. Finalmente, de manera muy rápida, ¿qué sucede si el testigo fallece o pierde la capacidad de declarar previo al inicio de la audiencia de juicio oral? Bueno, se puede recibir su testimonio, no su testimonio, porque si ya falleció, pues no es posible recibir su testimonio, pero sí el registro previo si ya estamos en audiencia de juicio oral, se abre un incidente planteado por alguna de las partes que le interese que ingrese este testimonio a través de su lectura. Se sustenta que el testigo fallece o pierde la capacidad de declarar. También se tiene que verificar que, por ejemplo, no haya existido la posibilidad de incorporarlo, más bien de su desahogo anticipado. Evidentemente, siempre existe la posibilidad de desahogo anticipado en un testigo, pero para que se pueda acceder al desahogo anticipado, pues se tienen que sustentar los motivos fundados y razonables que hagan inferir que los supuestos para la incorporación, para el desahogo anticipado. Es decir, que el testigo pueda fallecer, que el testigo se va a ir al extranjero, o que el testigo pueda perder la capacidad para declarar. Entonces, no nada más hablarlo en abstracto, sino aterrizarlo al caso concreto. Bien, esta diferencia o estos supuestos son desarrollados más por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el registro 2029-379. Y finalmente también existe otro supuesto en donde se puede recibir una declaración incorporada por lectura cuando un testigo no va a audiencia porque se le atribuye al acusado haberlo amenazado, o a personas que actúen en nombre o representación del acusado, amenazándolo de que si va a juicio oral, pues se le atribuye alguna consecuencia. Disculpen. Bien, esto también, ya estando en esta etapa de la audiencia, pues se desahoga a través de vía incidental. La carga de la prueba, evidentemente, como en la anterior, pues está a cargo de la persona o más bien de la parte procesal que pretenda incorporarlo. Evidentemente, o en la mayoría de los supuestos, pues es a cargo de la fiscalía, evidentemente por la calidad incluso del supuesto, por el supuesto específico de que el testigo no va a audiencia por amenazas atribuibles al acusado. Usualmente es la fiscalía quien sustenta este supuesto. Bien, el artículo 366, fracción segunda, es el que contempla este supuesto, pero no nos dice si la amenaza tiene que ser concomitante al hecho o tiene que ser previa. No nos habla de ello. Al respecto, el colegiado, el 16º circuito, que es el que nos ocupa, tiene dos tesis respecto de esta fracción. Una respecto del estándar de prueba. Dice, bueno, se tramita a través de un incidente, y el estándar de prueba de un incidente no es el estándar de prueba del juicio oral. O sea, no tiene que probarse este supuesto más allá de toda duda razonable, sino pues que existan indicios suficientes y razonables para sustentar que el testigo está siendo amenazado y que por ese motivo no va. Bien, entonces, pero esta tesis, si no mal recuerdo, habla de una amenaza posterior a los hechos, no una amenaza concomitante al hecho. ¿Por qué? Porque hay delitos de muy alto impacto, en términos generales, como desaparición cometida por particulares, donde a veces no nada más es la persona que, el sujeto pasivo de la conducta, es decir, a quien se llevan, sino también podría haber un testigo al momento de los hechos, que en el momento de los hechos le dicen, cuidadito con que hables, porque te va mal para
para no hablar. Entonces, pudiera ser quizá en ese supuesto interesante abordar este punto, que a lo mejor la amenaza también pudiera ser concomitante al mismo hecho, si la naturaleza del hecho pudiera sustentarse razonable. Bien, el tribunal colegiado en la tesis con número de registro 2026-111 nos establece en términos generales que incluso si se da este supuesto, es decir, una amenaza posterior al testigo y se sustenta vía incidental, esto se incorpora por lectura y es la única prueba, el tribunal colegiado ha establecido que pues puede darse valor y incluso aunque sea la única prueba con la que sustente la responsabilidad. Bien, este es un supuesto, pero ¿qué sucede en el otro supuesto? En el supuesto que a lo mejor a explorarse de que la amenaza es concomitante al hecho, pues me parece que no la abarca. No lo abarca en este otro supuesto que marca el Código Nacional. ¿Y qué es lo que acudimos? Ya incorporamos por lectura pues a la valoración que se le pudiera dar tomando en consideración los amparos directos en revisión 2929/2018, 1956/2019, 2112/2019 y 167/2023. En términos ya muy generales, para terminar, ¿qué es lo que establecen estos amparos? Bien, que la incorporación por lectura es una modulación de los principios de inmediación y contradicción. Y bajo esta modulación, evidentemente, pues se tiene que valorar de una manera diferente. No se puede atender concretamente a la valoración que se le da a un testigo como tal, más bien que va a audiencia de juicio oral y que puede ser examinado y contraexaminado. Toma en consideración dos supuestos que pueden convertirse en cuatro tópicos. Que sea la única prueba que exista para sustentar la responsabilidad del acusado. En este supuesto, la Corte ha establecido que pues, no es posible sentenciar con únicamente la incorporación por lectura. Que sea la única prueba, pero que haya sido posible que se contraexaminara al testigo por parte de la defensa. En estos supuestos, la Corte dice que sí se puede emitir una sentencia condenatoria si existió, al menos en otra etapa del procedimiento, esta posibilidad del contradictorio. El otro supuesto es que no sea la única prueba que sustente la responsabilidad. En este supuesto, y que no haya sido posible, contraexaminar por parte de la defensa. En estos supuestos también la Corte establece que es posible dictar una sentencia condenatoria, y el supuesto donde también es posible dictar una sentencia condenatoria respecto a las responsabilidades, si no es la única prueba, pero aparte tuvo la oportunidad de la defensa de contraexaminar al testigo. Entonces, básicamente, estos son los supuestos. No ahondo un poco más porque ya es un poco tarde, pero gracias por el favor de su atención. Sí, adelante. Buenas noches nuevamente, mi nombre es Miguel Ángel Martínez Sandoval. Me hizo favor el licenciado José Luis Arredondo Ramírez, el notario, de presentarme. No obstante, su servidor también me desempeño junto con mi compañero Rito y otros compañeros que se encuentran aquí como juez de oralidad penal, yo en la tercera región del estado de Guanajuato. Y esta última reflexión lo quiero hacer con base en un tema que abordó mi compañero en esta audiencia, que tiene que ver y sobre todo dirigido y atendiendo al foro que nos acompaña y que nos hizo el favor el notario de invitarnos a este lugar. En su mayoría, los que se encuentran sobre todo presentes en este recinto son abogados postulantes, son ministerios públicos, son defensores, y la reflexión es en torno al tópico de la preparación de los testigos, sobre todo en la audiencia de juicio oral. En el entendido y bajo la dinámica de que el proceso es por naturaleza acusatorio, es una característica del proceso, y precisamente esa característica, la acusatoriedad, le da base, le da fuerza a otro de los principios, que es la contradicción. Entonces, bajo esa dinámica es que debemos entender, y así lo dicen algunos autores, sobre todo los chilenos, que nos llevan mucho más tiempo en este modelo, en este sistema de justicia de acusatorio y contradictorio, que los testigos
tienen un compromiso no con exactamente, no son ungidos, no son neutros completamente, sino tienen un compromiso con quienes los ofrecen como testigos. Los testigos tienen un compromiso con la acusación, si es que fueron ofrecidos con la defensa, por la fiscalía, y tienen un compromiso con la defensa, si es que fueron ofrecidos por el defensor, y tienen un compromiso con el asesor jurídico, si es que fueron ofrecidos por el asesor jurídico. Eso no quiere decir que los testigos no tengan el deber y la obligación de conducirse con verdad y que no tengan que venir a una audiencia de juicio oral, acudir a una audiencia de juicio oral a decir la verdad sobre los hechos sobre los cuales han presenciado. Pero tenemos que entender que la dinámica de este proceso es la contradicción, y que en virtud de la contradicción, el testigo que sea propuesto por la parte que lo propuso generalmente está comprometido con la versión de los hechos de quien lo está ofreciendo. Y en esa medida va a haber una contraparte que va a llegar a la audiencia de juicio oral y que va a tratar a todas luces de destruir esa mecánica de los hechos planteada por ese testigo, y por lo tanto también es muy posible que vaya a intentar, si me permiten el ejemplo, a destruir a destruir al testigo, destruirlo en cuanto a la información que proporciona, y también es probable que intente atacarlo, desde luego con las reservas que existe para eso en torno a su dignidad, atacarlo en cuanto a su credibilidad, y puede ser que su credibilidad tenga que ver con cuestiones personales del testigo que tengan que salir a relucir. Y en esa medida es muy importante, por eso la reflexión hacia ustedes, si me lo permiten, es en el sentido de que la preparación de los testigos tiene que hacerse previa a la audiencia de juicio oral, previa a cualquier otra audiencia, y que es válido, desde luego que no es ilegal preparar un testigo previamente antes del desahogo de una audiencia por parte del Ministerio Público, por parte del asesor jurídico y por parte del defensor. Que eso no significa, desde luego, aleccionamiento, significa preparación del testigo para que el testigo, el día que llegue a la audiencia, sepa que se va a presentar seguramente a un ambiente hostil de la contraparte que lo va a contrainterrogar generalmente, porque el testigo va a ser, para quien lo ofreció, amigable con la postura de quien lo ofreció. Desde luego que las preguntas van a ser tranquilas, van a ser elaboradas de la forma en la que el testigo las entienda. Es más, si el testigo no entiende, el fiscal le va a formular de forma diferente la pregunta, va a ser más amigable, se va a dirigir a él y le va a preguntar, Juanito, ¿cómo quieres que te llame? Y va a ser de esa manera, pero ¿qué va a suceder cuando se enfrente a quien lo va a contrainterrogar? Pues el interrogatorio va a ser hostil en toda la extensión de la palabra, con las limitaciones que se permitan. Por eso es muy válido y es permisible que incluso antes de la audiencia de juicio vengan preparados, no aleccionados, y que el testigo vaya sabiendo todo eso que dice mi compañero Rito, que existe la posibilidad de que haya cosas que no recuerde y que va a ser necesario que entonces venga un procedimiento de refresco de memoria, o que probablemente se vaya a contradecir en algo en lo que ya dijo y que dijo en la audiencia y que dijo previamente en una entrevista, y hay que manifestarle al testigo antes de la audiencia que es muy probable que eso ocurra, pero que no se preocupe, que si eso ocurre va a tener la oportunidad de que lo ayude quien lo ofreció a través de la técnica correspondiente para intentar rehabilitarlo. Entonces, en ese tenor, desde luego que hay instrucciones que se le pueden y se le deben dar por parte del órgano jurisdiccional antes de la declaración del testigo en la audiencia de juicio. Instrucciones, me parece, de manera muy general sobre la forma en la que le van a preguntar, quién le va a preguntar y cómo le pueden o no preguntar, y que si no entiende lo que le están diciendo,
así se los diga a quien se lo está interrogando, y que en determinado caso, por ejemplo, si alguien va a objetar alguna pregunta que se le haya formulado, tiene que esperar a que el juez califique si es procedente o no esa objeción, pero de ahí en más, la manera en la cual se va a verificar y el ambiente que se lleva a cabo, en el que se lleva a cabo el contexto de un juicio, forma parte esencial de la labor del abogado, de la labor del Ministerio Público, de la labor del asesor jurídico y de la labor, desde luego, de la defensa. Bien, en ese tenor, esa sería mi reflexión, y si no tienen inconveniente, y si alguien de ustedes presentes quisieran realizar una pregunta a mi compañero antes de pasar a la finalizar. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una. Adelante. Bueno, con todo lo que ustedes han platicado el día de hoy, básicamente entiendo que nos dan su perspectiva desde la perspectiva de jueces, acaban de involucrar también, pues que esto interesa a los ministerios públicos, a los defensores o a los asesores jurídicos, pensando también desde la perspectiva de estos otros intervinientes del proceso. De manera resumida, ¿qué lineamientos o qué cuestiones tendrían que pensar al momento de que van a presentar a su testigo, ellos como oferentes de la prueba? Pensando pues en todas estas características que también se habla de que puede ser un testigo que tiene alguna diversidad funcional o que tiene alguna característica específica de enfermedad. Pensando en todo esto de manera resumida, ¿qué lineamientos pudieran observar estos intervinientes del proceso al momento de que van a ofertar ese testimonio ante el juez o consejo? Me parece que desde la intermedia, o sea, sería bastante bueno que en la etapa, que en la audiencia intermedia, al menos, si no es que desde el escrito de acusación o la contestación del escrito de acusación por parte de la defensa o el escrito propiamente del asesor jurídico, pues anuncien que su testigo tiene estas características o que necesita, por ejemplo, el apoyo de un psicólogo o que se trata de un infante, pues para ir previendo al momento del desahogo probatorio, o al menos por el tribunal al momento de que recibe el auto de apertura juicio oral, pues tener conocimiento de ello, de que ya lo solicitaron, y al momento a lo mejor de arrancar la audiencia, de que las partes, la audiencia de juicio oral me refiero, que las partes den el orden de sus testigos, pues tener conocimiento de que este día va a venir este testigo y que requiere por ejemplo, un apoyo auditivo, por ejemplo, o que es un infante y que previo al día que vaya a venir tiene que venir el especialista en infancia a decirme cuáles son las características del infante para efecto de ver cómo vamos a programar su desahogo probatorio. Digamos que sí hay manera de anticipar para que se agilicen las cosas. De hecho, la intervención de las partes en este tipo de testigos que requieren algún apoyo necesario o que requieren, que no son... pues sí, de estos testigos que requieren un apoyo que se tiene que preparar, pues nos ayudan mucho como tribunal para efecto de que el testimonio se desahogue de la manera más ágil posible, más sencilla, incluso es hasta más sencillo para las partes. Porque muchas veces pues el auto de apertura juicio oral no dice nada, porque las partes no dicen nada, y hasta el momento que te encuentras al testigo que ya está ahí en la audiencia, pues te das cuenta que no te escucha, por ejemplo. Entonces es complejo porque se va retrasando la audiencia. O sea, digamos que si las partes pudieran adelantar esto desde una audiencia intermedia, o una etapa intermedia, o al menos una audiencia intermedia, y esto quedara plasmado en el auto de apertura, que es lo que ya llega al tribunal, pues agilizaría un montón el desahogo probatorio. Al contrario. ¿Alguna otra pregunta aquí de manera presencial? A mí me gustaría primero rápidamente felicitarlos. Muchas gracias. Maestro Rito, señor juez. Gracias. Qué compleja es la prueba testimonial. Digo, para quienes litigamos otras materias, civil, mercantil, amparo, qué distinto es la óptica que nos han presentado en este momento, porque pues se trata de, nosotros comparamos la prueba testimonial, donde se le pide al testigo
que al principio se proteste con verdad, que diga si es pariente o no, que si tiene interés directo o indirecto, que si en un momento dado motivos de odio o rencor, y que en todas partes al final tiene que dar la razón de su dicho. Digo, estoy viendo cómo es de compleja la prueba. Me imagino que las pruebas en materia penal, cuando hay testigo, se han de hacer larguísimas, ¿verdad? Ahora con este nuevo sistema, pero toda la exposición que nos ha hecho maestro Rito, muy elocuente, muy precisa, ¿verdad? Y verdaderamente nos damos cuenta que, digo, los testigos es una prueba muy compleja, porque a veces los testigos o hunden, o lo que tocaba usted ahorita también, señor juez, en su intervención, cuando los abogados armamos la teoría del caso, ¿verdad? En cualquier caso de cualquier materia, que no es más que tengamos que, en este caso penal, que la Fiscalía o el Ministerio Público o la defensa, ver cómo van a presentar los hechos y las pruebas, qué complejo se hace con las presiones que existen hoy en día, donde estamos viviendo una inseguridad tremenda y donde los testigos, pues claro que tienen miedo, no creo que nada más los testigos, los jueces, los ofendidos, los fiscales, o sea, estamos viviendo tiempos inéditos, pero qué importante es esta plática, les agradecemos mucho, y esa era nada más mi intervención, porque verdaderamente con esta exposición que nos ha hecho maestro, y luego el complemento que nos ha hecho también el señor juez, qué difícil y compleja. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. En realidad procuré que fuera la manera más ágil posible. A veces hay temas complejos, un par de temas complejos que traté. Aquí hay expertos también, jueces expertos en la materia, que se me hace un poquito complicado, pues en realidad, ¿qué le voy a decir yo al juez aquí presente? Pero pues agradezco el favor de su atención. No sé si haya alguna pregunta en línea Si quieres acercarte. Buenas noches. Adelante. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Maestro, aquí, brevemente, ¿qué tratamiento les dan a los ministros del culto religioso en un juicio, ya como testigo, atendiendo a la teoría de las objeciones y, lógicamente, al secreto confesional? Qué caray, qué interesante pregunta. Mire, yo creo que el ministro de culto probablemente, quizá no desde un aspecto propiamente, digamos, laboral, sino religioso, pues me parece que podría encajar en esta persona que tenga el derecho, más bien la obligación de guardar un secreto, a lo mejor no profesional, pero un secreto que tenga que ver con su actividad. Entonces, no me ha tocado, gracias a Dios no me ha tocado, pero me parece que el tratamiento que yo le daría sería un símil a la persona que tiene la obligación de guardar un secreto profesional. ¿Por qué? Porque pues moralmente tiene esta obligación de no divulgar la información que escucha, a lo mejor bajo confesión. Si la información que me va a venir a decir no es bajo confesión, pues digamos que no aplicaría, lo trataría como un testigo normal, pero si la información que se le pretende preguntar o que se le pretende, sobre la cual se le pretende interrogar, es bajo confesión, pues me parece que tal vez me equivoque, pero yo le daría el tratamiento de una persona que tenga la obligación de guardar un secreto profesional, y requeriría que la persona interesada lo liberara para poder yo escucharlo respecto de esta información. Correcto. Coincido con usted. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. ¿Alguna pregunta de redes sociales, brevemente? ¿Hay alguna? No veo yo aquí en el Zoom, se ven solamente, hay muchas felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, preguntan una. Cervantes, Sí. Manuel Alonso Romo, de Jorge Arturo Porras, de Adriana Macías. Muchas felicitaciones. En lo personal, muchísimas gracias, Rito. Muy interesante, muy extenso, con mucho conocimiento. La verdad, pues encantada de escucharte. Y también muchas gracias, José Luis, por toda la anfitrionía. De verdad, padrísimo el evento montado ahí en Irapuato. Muchas gracias.
Al contrario, y de verdad, pues gracias por el excelente recibimiento. No sé si tenemos preguntas. Es solamente una pregunta que desde muy temprano en tu exposición me mandó una persona, parece ser que sobre un caso en particular que ella tiene, dice que hay una imputado, o no entiendo si es imputado o sentenciado, que está bajo resguardo domiciliario, en prisión domiciliaria, y que no obstante eso en resguardo de la integridad de los testigos, y que no obstante eso, este imputado ha salido de su domicilio y sigue intimidando a los testigos y sigue intimidando a las víctimas. ¿Qué se puede hacer en ese supuesto hipotético? Bueno, en ese supuesto, creo que lo que se tendría que hacer es que UMECA es la autoridad que vigila la unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, es la autoridad que vigila el cumplimiento de una medida cautelar como una prisión, un resguardo domiciliario. Entonces, si esto es así, si incumple con el resguardo domiciliario, UMECA tendría que informar al Ministerio Público y el Ministerio Público solicitar un cambio de medida cautelar a lo mejor que sería lo siguiente más gravosa, que es prisión preventiva justificada, en el supuesto que estuviera y si UMECA no informa, entonces que él informe al Ministerio Público, que informe UMECA para que haga lo conducente. Sí, el Ministerio Público es quien tiene que sustentar la petición, porque es quien usualmente hace la petición de medidas cautelares, y sobre todo la de la prisión preventiva, que es ahí digamos, la siguiente, la gravosa. Si no se cumple esa, pues se va, digamos, escalando la gravedad de la medida cautelar. Y sería la que faltaría, ¿no? Digamos, de la prisión preventiva, perdón, del resguardo domiciliario, la más gravosa es la prisión preventiva justificada. Perfecto, amigo. Gracias, muy amable. Muchas gracias. A sus órdenes. Sí, claro. Muchas gracias. Pues nada más agradecer a nombre del Colegio de Notarios de Irapuato, licenciado José Luis, esta invitación a la barra de abogados. Maestro Rito, muy ilustrativa, muy talentosa y pues magistral conferencia. Quiero hacer públicamente la invitación a la sede de nuestro colegio para que nos inviten, para que nos hagan favor de acompañarnos en alguna conferencia que podamos programar y que nos tomen en cuenta, porque nosotros, al igual que todos ustedes, estamos ávidos de conocimiento y de capacitación, y qué mejor de personas tan preparadas y tan expertas como ustedes. Entonces queda abierta la invitación y ojalá pues nos puedan acompañar en un próximo evento del Colegio de Notarios de Irapuato. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la deferencia. Sí. Muchas gracias. Sí, desde luego. Bien, pues muchas gracias a todos. Gracias por... Muchas gracias. Gracias. Y agradeciendo a los compañeros, al equipo de comunicación social de juzgadores, y también a Barra Mexicana, el favor del recibimiento tan puntual y tan amable, tan cálido. Y gracias a todos por su amable paciencia al escucharme. Muchas gracias y bueno, esperemos vernos en otra ocasión. Gracias. Gracias.